Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Bien, y ahora entonces vamos a sumergirnos en el universo de la plástica de la mano de nuestro compañero Andrés Bestarmayo. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Hola Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nolo? Como siempre, muy bien, y más cuando compartimos este espacio. Qué lindo. Bueno, para mí también es una fiesta. ¿Cómo vamos a abordar hoy? ¿Por dónde venís? Aunque yo tengo una idea, pero Sí, bueno, sí, los sí. que nos acompañan no. Bueno, yo quiero hablar de un... No de un planteo, porque si no parece siempre que yo saco las necrológicas del arte. Pero se nos fue hace muy poquito uno de los grandes maestros que para mí fue un referente muy importante generacionalmente, que es Carlos Cañas. Y por lo tanto quiero tomarlo como parte de este mes que estamos ya terminando de septiembre, como el que cumple la referencia del Día del Maestro, del artista plástico. Bueno, con la vitalidad y la energía que tenía él para pintar, bueno, recordarlo y aprovechar también, hacerle un pequeño homenaje no solamente a él, sino a los maestros que tuvo y a sus compañeros, que fueron la mayoría docentes míos. Así que bueno, tomar por ese lado para festejar el Día del Maestro y la referencia en cierta medida de los maestros que nosotros tuvimos en las artes plásticas, y hacerle un pequeño homenaje a ellos. Así que Bien, utilizando la imagen de Cañas va a ser una referencia en funcional a todos muy bien. ellos. Yo tuve la suerte de conocerlo, lo hemos hablado fuera de micrófono y cámara, en oportunidad. Después lo frecuenté un par de veces más, pero nunca tuve amistad con él y no me quiero arrogar eso. Tuve relación con él a partir de un programa que hice para el barrio de Pompeya, que lo hice dentro de la iglesia, creo que alguna vez te lo mencioné. Sí. Y ahí me enteré de boca de él que su niñez la había pasado en Pompeya, incluso su escuela primaria hizo en Pompeya. Sí, él tiene otra de las pautas que a mí siempre me brindó esa apertura hacia el campo que nosotros venimos y cómo nos incorporamos a la cultura. Él es de una extracción inmigratoria, de gente de trabajo, por lo que planteaba él, muy humilde, de origen español. Y a mí me llama la atención también esa generación, viste que muchas veces le hicimos reportajes a Altano Vinci, a Pugía, y que las familias en esa época apoyaron abiertamente la formación artística. Y eso que estamos hablando de la década del 30, ¿no? Y en, Sí. en estas familias que eran de inmigrantes, a mí lo que me llama la atención ya, y dicho por ellos, que no tuvieron en contra a la familia, todo lo contrario. En el caso de Cañas, él reivindica que muchas veces la madre lo cubría para que él ahorrara los pesitos que se ahorraba por ahí en el colectivo para comprarse útiles o para comprarse materiales. O sea, me llama la atención en esto y tomo como punta de referencia una, que muchas veces nosotros lo negamos por esto de este chauvinismo nacionalista, de que negamos la inmigración, como que todos somos creación espontánea, ¿no? Sí. Y en el caso de Cañas, ves, de extracción española, los dos muchachos que yo nombraba, Leo Vinci y Antonio Pugía, de extracción italiana, y la escuela pública en cierta medida los contuvo y les dio una proyección, ¿no?
Por lo tanto, ahí tenemos un punto muy interesante que es la educación pública, cómo unió y además formó. Después podemos empezar a analizar cuáles fueron los contenidos. Pero me parece que ahí tenemos un punto de integración, más en un momento como el que estamos viviendo, donde vemos que hay una sociedad tan fragmentada y donde hay una pobreza que cada vez va a ser más difícil de integrarla. La clave ahí ves es la educación. En aquella época ellos estaban hablando de que casi no tenían plata para comprar materiales. Claro, me contó una anécdota Cañas ahí, que le costaba juntar una moneda para comprarse una porción de pizza con sus compañeros, o sea ¿verdad? En la calle. Estamos de viendo verdad que eran sufridos, bien humildes. Que es de una clase social de laburo, de trabajo, sí. y con una inmigración en la puerta de la casa. O sea, la relación inmigratoria estaba en la puerta, en nuestras casas. Por lo tanto, claro, no se podía esquivar. Sí, el Estado, a través de su proyecto nacional, era como que te sacaba de ese contexto. Pero, claro, ves, en el caso de todos estos chicos, allá por la década del 30, mi viejo es de una década anterior, del 20, tuvieron una formación muy fuerte, escolar, con valores patrióticos muy importantes, pero en la casa o se hablaba italiano, o se hablaba gallego, o se hablaba catalán, porque la inmigración estaba ahí. Claro. Es la primera generación, la de ellos, que puede acceder a un nivel terciario, y en muchos casos fue universitario, pero nuestras escuelas estaban organizadas en 3 niveles. La Manuel Belgrano, en la época que la hacían ellos, cumplía lo que sería un secundario, y ese secundario con formación plástica te daba el título de maestro de dibujo. O sea, fíjate vos que un chico de 17 o 18 años ya ingresaba al circuito cultural y educativo con un título y le daba los valores para poderle él empezar a trabajar. O sea, estamos hablando de una sociedad que preparaba a jóvenes para el trabajo, para insertarse laboralmente y para, en cierta medida, enseñar a otros chicos que no habían tenido la posibilidad que habían tenido ellos, porque el título que te daba la Manuel Belgrano como maestro era dar clases en la primaria. Estoy pensando, perdón, sí, en otro gran maestro que fue tan amigo tuyo y por suerte, no gran amigo, pero fue amigo mío, que Ponciano Cárdenas, claro, que en realidad dice que venía de paso, él pretendía seguir a Europa y cuando vio nuestra escuela se quedó y nunca más se fue. Bueno, por eso digo que extraordinario y cuántas contradicciones tenemos en nuestra historia, que muchas veces por pararnos de un lado o pararnos del otro, nos perdemos la riqueza y la diversidad que tiene. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo me siento identificado, yo no me siento identificado con la élite cultural, sí con una gente de laburo que hacía todo lo posible para que nosotros accediéramos a niveles culturales en lo posible los más altos. Las instituciones estaban organizadas en función a un nivel de magisterio, a un profesorado que era la Pueyrredón. En el caso de Cañas hizo la Belgrano y la Pueyrredón. La Pueyrredón te daba una especialidad y te daba la inserción al campo secundario o también en la especialidad. O sea que te daba una salida laboral para esos chicos ya jóvenes en poder trabajar en una escuela secundaria y por el otro lado en una escuela con especialidad en artística. Y el nivel más alto, que es que vos lo concebís y me lo traés desde Ponciano, era la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, que siempre estuvo desde el prejuicio como un lugar de élite, ¿no? Hasta mismo por las otras escuelas. Si vos estabas cursando la Belgrano o la Pueyrredón, la Cárcova estaba como, para colmo, se cursaba por la mañana, no tenía un doble turno. Entonces, era como la élite, la burguesía más alta de Buenos Aires era la que podía alcanzar eso, y más con un perfil parisino, ¿no? Porque el que lo había formado era de la Cárcova, y él tenía todavía la idea de la botica que había entendido
tanto en Italia como en París, y él la trae a la Argentina. ¿Para qué era? Para que artistas consolidados acompañaran el proceso de ellos que ya se estaban recién formando. Entonces, en vez de hacer una beca en el exterior, ya empezar a hacer un trabajo acá en la Argentina. Así que la Cárcova fue siempre el símbolo del punto máximo del arte. Más que nada, a principios de siglo, hasta la década del 50. En la década del 50, cuando les toca a ellos ingresar, estamos hablando cuando ellos ya tenían el profesorado hecho, o sea que eran maestros de dibujo, profesores en la especialidad, en el caso de Cañas, de pintura. Una de las cosas, de las pinceladas muy lindas, Cañas fue muy amigo de Leo, y eran los dos formados en pintura. Leo después se abre hacia la escultura. Pero hasta ese momento habían trabajado los dos en los mismos talleres con los mismos maestros. En el caso de Cañas se recibe con el título de profesor de pintura e ingresa a la Cárcova. Y ahí se encuentra con el gran maestro que para toda esa generación fue muy importante, que ya también le dimos un tiempo a este gran maestro que se llamó Adolfo de Ferrari, que para nosotros siempre también, por el rebote y el eco de esta generación, siempre fue tan importante Adolfo de Ferrari. Andrés, te voy a proponer una pausa y volvemos. Bueno. Dale. Estamos de vuelta, Andrés. Sigamos. Bueno, llegamos a la Cárcova en este homenaje a los maestros y bueno, fue un lugar muy importante para toda esta generación. Tanto la de Cañas como la de Pujía, la de Ponciano, la de Ari Brisi, la de Leo Vinci, la de Aníbal Carreño, bueno, Linares, infinidad de grandes artistas plásticos que se formaron además como docentes, que tuvieron esta posibilidad en los 50 que se podía dar en artes plásticas, y todos acompañados por este gran maestro. Cuando muchas veces está la palabra, bueno, ¿qué es un maestro? Para mí, te digo, son aquellos que nos ayudan a ingresar a un plano que generalmente es de misterio, ¿no? Y el misterio, vos el otro día estabas hablando con Carlos Spawski, un poeta, misionero, y yo lo escuchaba y digo, es uno de los grandes maestros que tiene la Argentina y yo no lo conocía, ¿ves? Porque él te habla con mucha facilidad de un plano casi metafísico, en un sentido muy introspectivo, con palabras muy simples. Y eso en la plástica muchas veces estos maestros te daban la posibilidad justamente de acceder a esos planos. Y ese plano, ¿ves? No entra por un plano racional. Generalmente, estos grandes maestros tienen la posibilidad de generar una revelación. Es como que te agarran de la mano y te dicen, bueno, mira, por acá se puede caminar. Y ahí te empiezan a mostrar ese mundo que estaba del otro lado de la cortina del velo, por eso de lo de la revelación, y te empiezan a describir un espacio y un plano que para muchas veces, cuando uno no está acostumbrado a estas palabras, cree el lenguaje y no es totalmente descriptivo, porque ellos lo viven y lo perciben y lo conocen, por lo tanto le ponen palabras para que nosotros lo podamos entender. Eso se llama en el plano artístico, ¿ves? Revelación. En el caso tanto como de Ferrari, fueron grandes maestros justamente porque empezaron a darte la posibilidad de describir esos planos y de hacértelos entender con facilidad. Abrieron la puerta. Que veníamos de un campo que era más literal y descriptivo, cuando te empiezan a hablar de un campo introspectivo, que hay que hablar desde adentro, que hay que hablar
con metáforas, que es más importante el misterio que la verdad absoluta, casi impuesta, que si uno no tiene segundo, sugerilo, ¿entendés? O sea, cosas que dentro del lenguaje, Cañas, si lo ves en su obra, lo trasciende permanentemente. Y eso que habla con un lenguaje pictórico de gran nivel, pero de gran nivel. Yo no sé si vos tenías material, pero sí, yo quería pasar algunas imágenes. Por favor, hacelo, dale. Bueno, esta es una imagen en vez de él, cuando hablábamos, yo que te decía de que cómo me impactó cuando era casi un niño escucharlo hablar, en una mesa donde estaba Forte, estaba Soldi y Pierri, y él como la revelación de esa generación joven estaba hablando y te dejaba perplejo porque esto de lo que yo te expresaba recién, de cómo transitar el otro plano, ellos ya a esa edad el discurso lo tenían y como grandes docentes de esa época lo llevaban a sus cátedras. Acá te muestro al referente de él, que fue Adolfo de Ferrari. Esto era uno de los lugares y de estudios de la Cárcova donde estudió. ¿Ves? Esta es la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova. Esto estaba, fíjate vos, como emblema en el frente, lo sacaron y lo tiraron, estuvo mucho tiempo tirado, ahora por lo menos le dieron un lugar dentro. Estos eran las referentes, ¿ves? Yo hablaba de Ferrari, este es el que está en el centro, es Adolfo de Ferrari, pero al lado tenés al maestro que fue también de Ponciano Cárdenas, la referencia de Guido. Y acá lo tenés a Larrañaga. Mirá, 3 referentes importantísimos del arte argentino que dieron lugar, ¿ves?, a este tipo de obras en Cañas en esa época. Esto es de la época de los 60. Cañas recorrió la República Argentina tratando de ver su luz, en la cordillera. Estas eran obras que impactaban en las salas de Palatina, que fue una de las galerías de esa época más importantes de Buenos Aires. Bueno, acá cuando es parte del Grupo Sur, yo los nombraba, acá lo tenemos a Leo Vinci, Cañas está acá al costado, Carreño, Linares, son referentes que estaban hablando con Malraux, que fue ministro de Educación en Francia y que pasó por la Argentina, y ellos tuvieron la posibilidad después de poderlo ir a ver. Todo gracias a un referente también de la crítica y de que en esos momentos era un pibe, también era muy joven, Rafael Esquirru. Después va a conformar lo que va a ser el Museo de Arte Moderno. ¿Ves? Hablando tomando referencia de lo que ya estuvimos viendo con anterioridad, acá y ves reminiscencias en la parte inferior de movimientos casi cubistas en la obra de Cañas, con referencia de pantallas, de espacios y tiempo permanentemente cambiando. Ves que tenía además un nivel técnico extraordinario, con pasajes de luces y de contrastes bellísimos, con espantapájaros que empiezan a hacer un sentido simbólico en la Argentina muy fuerte, con una ironía muy profunda. Esta es una de las imágenes con una mirada, ¿ves?, de lo que lo podemos asociar con el surrealismo de Plana, pero hay un juego metafísico permanentemente, por más que haya alguna figuración, y en esta se asocia, ¿ves?, la metafísica casi de la referencia del surrealismo, pero permanentemente con ironías incorporadas en la imagen de lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? Todo lo que pasa, pasa. Era la referencia de esas muestras. Acá con un toque más pop, referencia más popular, ves casi todas las telas colgadas de sus últimas obras y la referencia de una pileta, de una Pelopincho, jugando con esos barquitos que uno se está por hundir. Y dentro de ese lenguaje llegamos a una imagen muy profunda, casi
Crosa lo planteaba, Martín Crosa planteaba que muchas veces nosotros utilizábamos un lenguaje de escumolismo, estaba de lo que nosotros habíamos aprendido en la primaria. Bueno, acá Cañas toma referencias de una inauguración de una futura Argentina, ves que no se sabe qué va a ser en ese horizonte profundo, pero con una presencia, por más que sea de un gran color y de un colorido de complementos, te pone una referencia en el piso de la muerte que es apabullante, ¿no? Sí, Las famosas precisamente pampas. a propósito de que estás en el tema este de la pampa, quiero rescatar, yo tengo un catálogo que él me dio de una muestra que hiciera en el Sibori a propósito de la pampa, y él dice, en 1963 realicé 3 carpetas ejemplares únicos a los que acompañaban manuscritos de 3 figuras memorables: Manuel Mujica Lainez, Joaquín Gómez Vaz y Carlos Sastrada. Este último fue el autor del texto que iniciaba Imágenes de la Pampa. A través del tiempo, nuestro paisaje máximo seguiría nutriendo mi tarea con caracteres evidentes o subyacentes. Esto es para, se me ocurrió a propósito de que justo estaba mostrando esa muestra que él hiciera de la Pampa, ¿no? Por favor, no quiero corregir tu discurso inicial, sino quiero adherirme. No es necrológico esto, es convocar a un artista de los grandes de la Argentina, de la plástica argentina, y lo hacemos desde el afecto, desde la admiración, por supuesto, y bueno, no pasó desapercibido para nosotros, y está bien que lo hayamos convocado a través tuyo. Yo escribí algo estas semanas, así que bueno, si quieren un compendio más concreto de lo que podría ser esta idea, pueden ingresar a mi Facebook, y en el Facebook mío van a encontrar un PDF, y hago toda la descripción tanto histórica como la referencia de la pintura y de lo que yo veo a nivel personal, porque no me siento como un historiador, y en este caso Cañas se merece mucho más que estos pequeños homenajes de hablar de él y de recordarlo. Pero me parece muy interesante también hacer hincapié en esto de que no somos una referencia espontánea. Cañas es parte de esa estructura social que ingresa a la Argentina en forma inmigratoria. Él es un referente como argentino de lo que es la posibilidad de que nos dio la Argentina a todos los que tenemos una referencia genealógica inmigratoria. Y el que nos da la posibilidad de unión y de participar en un proyecto en común, en este caso fue el Estado a través de la educación, y yo creo que ellos le dieron un marco, ese marco les dio la posibilidad de tener un conocimiento, pero fue en cierta medida trascendido gracias a que lo llevaron a esto que hablábamos de una posibilidad de trascender el conocimiento para ponerlo en un lenguaje específicamente de la plástica y del alma. En ese sentido, yo lo veo como un referente de los que le da continuidad a esto que iniciaron allá hace muchos años, como Sibori y Schiaffino, que le dieron continuidad a todo el grupo Nexus. De la Cárcova fue el que nos da la posibilidad de tener este nivel superior. De Ferrari fue alumno de la Cárcova, y en el caso por eso yo quería hacer esta referencia, Cañas es parte de esa estructura y de ese árbol genealógico cultural y artístico, y específicamente pedagógico de la Argentina, siguiendo los pasos de Ferrari. Por lo tanto, tuvo una proyección como artista, quizás hasta con una consagración mayor que la que tuvo de Ferrari, pero siguió dándole un matiz específicamente de lo que él había aprendido en la Cárcova, con esto que hablábamos de lo que yo entendía como el gran maestro, ¿no? de hablarnos
de ese plano que está del otro lado, o en el plano más interno del ser humano, y que nos habla con cotidianidad, casi en forma poética. Entonces, Bien, yo quería Andrés. hacer esa referencia. Por ahí el tiempo y la tecnología no nos ayudó, pero bueno, que quede la mejor intención en este caso para cubrir a este gran maestro. Andrés, gracias. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo, ¿no?